¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzando un nuevo episodio del podcast La Verdad que Sí, en esta tercera temporada que estamos realizando junto a Cecilia Marrero, Giovanna Farías, quien te habla desde Gaia Estudio, Milton Marrero. Bueno, para hablar de temas desafiantes, temas de actualidad, temas que tienen que ver, con el desarrollo, con nuestro desarrollo, el desarrollo de equipos, el desarrollo empresarial, el marketing, la publicidad, las redes sociales, un mundo de temas que nosotros tratamos desde aquí, y hoy un nuevo episodio muy desafiante también. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gio. Contentas por las repercusiones de este podcast aquí desde Gaia Estudio, Milton Marrero en grabaciones y edición, por supuesto. Y hoy nos vamos a Panamá. Nos vamos lejos. Nos vamos lejos. Bueno, me gusta esto, que sea internacional también el podcast. Exacto. Nos vamos a Panamá. Es una persona a la que quiero mucho, a la que conocí hace un par de años en Guatemala. Nos conocimos en un congreso porque nos interesan los temas del ambiente, de la sociedad, del bienestar. Ella es Sharon Pringle, es panameña, es comunicadora, educadora popular, activista, escritora y muchísimo más. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias, Chechu, gente linda. Bueno, desde Panamá un gran abrazo cargado de grados de calor, que estamos por acá en el verano bien entrado. Y bueno, aquí dispuesta a hablar muy lindo de lo que nos une, la comunicación. Exacto, Sharon. Hoy vamos a hablar de un tema muy desafiante, la comunicación asertiva. ¿Es posible cultivar la asertividad en lo cotidiano? Bueno, es el gran tema que tenemos en el día de hoy para dialogar con Sharon. Y primero preguntarle a Sharon, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación asertiva? Bueno, es desafiante hablar de comunicación asertiva, pero primero vamos a ver, sabemos lo que es el parámetro de comunicación, que es intencionar, ¿verdad? Intencionar una información. Pero ya cuando hablamos de asertividad, es un camino un poco más amplio. Es el camino hacia el cual nos queremos dirigir para hacer esa comunicación de una forma lo más adecuada posible. Sabemos que la perfección no existe, ¿verdad? Pero sí podemos caminar a hacer una comunicación que piense en la otra persona, que sea empática. Entonces la comunicación asertiva, parafraseando, sería esa comunicación que, si bien es intencionada, busca pensar en la otra persona. Así me gusta definirlo a mí, porque cuando tú piensas en la otra persona te haces asertivo, porque no vas a comunicar algo que sabes que no te gustaría que comunicaran con vos. Entonces, eso es la comunicación asertiva, una comunicación más efectiva, adecuada, que piensa en la otra persona y que camina hacia un fin. Y qué difícil muchas veces es cuando tenemos que comunicarnos con otras generaciones, con gente que piensa diferente, porque comunicarse con un amigo, comunicarse con algún familiar a veces también es complejo, pero por lo general tenemos algunos valores similares o experiencias compartidas. Y eso no siempre sucede con personas que tienen valores distintos, puntos de vista diferentes. Y ahí está el gran desafío de la comunicación asertiva. ¿Y cómo se hace eso, Sharon? ¿Qué elementos podés brindarnos? Yo creo que el avance en materia de comunicación, y hay muchas propuestas: comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica, desde donde te pares. Yo pienso que para ser asertiva, al menos yo le he tratado de buscar algunos elementos que no son los tradicionales. Por lo menos en mis clases suelo decirle a la gente lo que he encontrado en mi ejercicio periodístico, ¿verdad? Porque soy periodista de profesión. En mi ejercicio periodístico y como profa de comunicación, elementos que veo que interrumpen esa asertividad. Y entre algunos elementos que les voy a mencionar no son los tradicionales que encuentras en un libro de teoría de la comunicación. Yo he encontrado, por ejemplo, el temor, y hago todo un apartado y he ido escribiendo acerca del temor, porque el temor es un enemigo de la comunicación asertiva. Si vos tenés temor de comunicar, el temor se va a ver en tu rostro, se va a sentir en tu voz, en tus manos. Hay gente que le tiemblan las manos. Entonces, donde hay temor, ese mensaje ya va a estar condicionado, no llega igual.
Por supuesto que no llega igual. Entonces el temor hay que trabajarlo, ¿verdad? El temor se trabaja, ¿verdad? Con la autoestima y con una serie de temas, porque puede atender a una patología también social. ¿Por qué no? Otro de los elementos que yo uso es la buena utilización o la utilización efectiva del silencio. El silencio comunica, es una herramienta de comunicación efectiva, pero asimismo puede ser un detonante de la comunicación, ¿verdad? El no hacer los silencios respectivos cuando es necesario, ¿verdad? A veces le caemos encima a la persona cuando está comunicando, ¿verdad? O no le damos pie en una comunicación para que la persona haga una réplica. Claro, y también. Mucho más aún. Claro, también sirve para esto de dejarle un tiempo para reflexionar, porque si todo el tiempo estamos hablando sin dejar espacio para escuchar, ahí hay, bueno, muchas posibilidades de mejora en ese sentido. Y también sucede que a veces el silencio es también una forma de comunicar, ¿no? A veces cuando alguien en ese diálogo, ¿no?, se detiene, también nos está diciendo algo. Por supuesto, un silencio extendido. Pónganse a pensar aquí la audiencia que nos está escuchando. Un silencio extendido también puede ser un detonante para la comunicación. ¿Cierto? Claro, no hay retroalimentación. Sí, a veces pasa, por ejemplo, cuando en las jerarquías, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué pido que me den retroalimentación o por qué pido que me den propuestas o ideas y mis colaboradores no hablan, ¿no? Eso sucede muchas veces y bueno, pero hay que preguntarse qué espacio estoy dando para que hayan esos intercambios, cómo reacciono cuando cada uno da sus ideas. Hay como elementos para tener en cuenta y valorar qué está sucediendo en la comunicación en el intercambio con otros. Es correcto, y esos silencios hay que trabajarlos, al igual que los temores hay que trabajarlos, porque eso no es casualidad, eso está allí por algo, o por cultura, porque abuelita era así, yo me crié con mi abuelita, o porque mamá, pero cuando estás en el ambiente familiar es una cosa, pero cuando vas al ambiente laboral, al de negocios, eso tiene otras repercusiones. Por eso es que uno puede decir, sí, yo soy así, es parte de mi cultura, pero si ese silencio está incidiendo en tu comunicación asertiva, entonces hay que trabajar los silencios. Otro elemento que me gusta agregar, porque ya he ido sumando muchos a través de mi historia comunicacional, es el tema, y esto es lo que más causa polémica quizás de todos los elementos que yo trabajo, el tema de la amargura. Ustedes dirán, bueno, hay personas más dulces, otras menos dulces, etcétera. Pero yo me refiero a la amargura y lo utilizo como palabra base, pero la amargura puede tener muchos sinónimos, ¿verdad? Sí. Esta insatisfacción, esta cosa que no he trabajado de la infancia o cualquier situación que me impida relacionarme con la otra persona. La amargura se expresa en un tono de voz. Puede ser que no tengas ninguna patología social, pero tu forma es tan rústica que interrumpe una comunicación, te daña negocios. Claro, ahí daña negocios. Ahí, Sharon, podemos ver, por ejemplo, emociones que tengan que ver con el resentimiento, con la resignación, con la no aceptación de algunos cambios, que son también como asociadas a resistencias que existen y formas de percibir el mundo. Sí, por supuesto, y esto hay que trabajarlo porque, fíjate, cuando ya vas a la comunicación física y hablar de asertividad, el tema con estos grados de amargura, que pueden tener muchos sinónimos, mis alumnos me dieron toda una detonación de todo lo que puede significar amargura, yo los mando a dialogar con la amargura y encuentran una serie de cosas pero increíbles, me dice, profa, yo nunca había visto esto, ya tengo 40 años y esto si lo hubiera sabido me hubiera evitado tal cosa. Y no es nada profundo, son cosas que se pueden trabajar. ¿Por qué razón? Porque un ceño fruncido comunica, una mala mirada de ojos comunica, una boca virada comunica, un gesto que hagas auditivo con la boca, eso todo es parte de elementos que se asocian a una amargura, a una falta de trabajo comunicacional.
Y hay muchas cosas como puede trabajarse la amargura. La amargura en el entorno laboral. Claro. Alguien te pregunta, ve, ¿me podés pasar el bolígrafo? ¿Cómo respondemos? Cositas tan sencillas como esa pueden ser un detonante de la producción laboral, del ambiente y de la armonía laboral. Claro, si lo pensamos desde lo empresarial o desde las organizaciones, digo, tal vez cuánto se podría mejorar, ¿no? Si tenemos claros esos puntos y trabajamos, ¿no? Dentro del grupo el tema de ese tipo de comunicación que como decís tú va mucho más allá de lo que expreso con la voz, sino los gestos, las formas. Lo que he encontrado como asesora de comunicaciones, que ya tengo 20 años como asesora de comunicaciones, soy una mujer independiente y hago mucho asesoría de comunicación, no solo comunicación estratégica, sino también política. Soy una mujer política y feminista. Algo que encuentro cuando me llaman a una empresa que tiene un rollo grandísimo de comunicación, lo primero que veo es que no tienen protocolos de comunicación. Si vos no tenés un protocolo de comunicación, vas a tener conflictos laborales. Tenés que tener un protocolo de comunicación, unas normas de convivencia en la oficina. ¿Qué cosas estoy dispuesta yo desde el primer día que me dan la inducción a hacer por la empresa? Porque si vos tenés a la gente en desánimo, con amargura, con silencios, con temores y otra serie de elementos, la productividad de la empresa se te cae. Hay que trabajar ese protocolo de comunicación, aunque te tome una semanita estar 1 hora con esa persona diaria. Hay que también trabajar planes de acción comunicacional, hacer un FODA comunicacional. Yo lo primero que voy haciendo cuando llego a una empresa con un conflicto laboral es un FODA comunicacional. Eso te da todos los elementos de lo que necesitas para trabajar las líneas de acción comunicacional. Buenísimo. Y Sharon, además de estos elementos que estás dando, de decir, bueno, lo que no es lo que es parte de la comunicación, pero que hay que atender para percibir que sea asertiva. No estás hablando como lo no asertivo. Bueno, tener una mirada de las cejas levantadas, bueno, estos estados de ánimo que no queremos transmitir en una comunicación no asertiva. Ahora, ¿cómo ir a camino a una comunicación asertiva como desde lo personal, no ya desde lo organizacional, que ahí tú dabas elementos como el análisis FODA, la planificación de la comunicación asertiva? Pero, ¿qué podemos hacer hoy para iniciar un proceso de cambio hacia una comunicación más asertiva, como tú decías en el título, hacia lo cotidiano? Mira, somos un conjunto, somos mente, somos corazón, somos alma, somos un cuerpo que también tiene espíritu. Somos todo un conjunto de cosas. No solo muchas personas solamente van al psicólogo y pretenden resolver su asunto allí. Muchas veces los psicólogos se dan cuenta que ya tienen un tema espiritual, que va más allá, que viene de lo familiar o rollos que tienen. No hay recetas, pero si ya eres una persona adulta y has visto que tienes una comunicación que no es asertiva, hay especialistas en temas estratégicos que están para ayudarte. Esto que estás haciendo, Chechu, aquí con este podcast, mi persona, no toda persona puede ser un coaching. No toda persona te puede encaminar, pero hay personas que te pueden encaminar. Porque vos podés querer cambiar tu comunicación, pero no se trata de levantarte hoy, me voy a levantar con los 2 pies. Claro. Y hoy no voy a ejercer mi amargura comunicacional. Es como ir al médico. Es un entrenamiento, un proceso. Claro, esas asesorías comunicacionales es como ir al médico. Vos tenés resfriado, tenés que ir al médico general. Entonces es igual en comunicación, tenés que ir a un asesor de comunicaciones, porque esa persona te va a dar un seguimiento, porque el asunto que tienes de comunicación vos no es el que tiene tu vecino, ni el que tiene tu jefe, entonces no hay que tener temor. En las redes sociales hay coachings que te pueden ayudar con estas cosas, y yo sí creo que debe ser más personalizado. Esto que haces
atender a la persona, atender a la empresa, porque una empresa no se parece a la otra. Asimismo, la historia familiar de una persona no es igual a la otra. Yo no puedo ayudar a una persona en comunicación con la receta que usé para otra persona. Eso Totalmente. No se puede. No, y también esto de que se entrena, y también que es posible, bueno, desde muchas veces se piensa, bueno, ¿por qué yo no crezco, no me desarrollo en mi carrera? ¿Por qué no me ofrecen o por qué no estoy en el cargo que quiero estar y no avanzo en mi carrera? Y vas arrascando y termina siendo muchas veces por su falta o su debilidad en la fortaleza de las habilidades de comunicación. Entonces, será importante para estar en el lugar que uno quiere, revisar cómo nos estamos comunicando. Y lo primero, detectar, darnos cuenta de eso. Por eso creo que tanto este podcast, por supuesto la función de Sharon, el trabajo de Ceci también, bueno, ayudan a eso, ¿no? A que podamos descubrir y empezar a trabajar esos temas, ya sea desde el ámbito individual como también desde el ámbito, grupal o en el área que nos desempeñemos, ¿verdad? Creo que es un tema que da para hablar y muchísimo, ¿no? Tendríamos más episodios con Sharon, ¿verdad, Ceci? Sí, no, Sharon, esto es una pildorita muy pequeña de todo lo que es la comunicación, este mundo. También Sharon habló de su experiencia como comunicación política, como activista social, como feminista. Ella trabaja con distintos tipos de comunidades y etnias, que está muy interesante también desarrollar para otro episodio, Sharon. Y Sharon, ¿te queda algo de que querías no dejar pasar y decirnos aquí en el podcast antes de cerrar? Claro que sí. Decir gracias, que es también una norma de asertividad profunda. En el día a día se nos ha olvidado decir gracias. Un gracias te puede hermosear el rostro. ¿Cuántas personas, cuando pensamos en la otra persona, nuestra comunicación comienza a cambiar? Esa es como la gran receta que tengo para mi vida. Yo trabajo con mujeres políticas. Las mujeres políticas viven muchas tensiones y violencias en este mundo patriarcal, y con mujeres en comunidades que viven otras violencias. Y yo he encontrado que el decir gracias te abre muchas puertas. Tal vez ese puede ser el inicio de quienes nos están escuchando. Un gracias. Gracias a ti, Sharon, hermosa. Buenísimo todo lo que has comentado y el conocimiento que tenés detrás, esas experiencias increíbles con esas comunidades, con esas mujeres, con esas organizaciones que asesorás. El gusto es todo nuestro, el placer es todo nuestro tenerte en nuestro podcast, de la verdad que sí. Y mucha energía, mucha luz para ti en todo este año 2023. Muchas bendiciones y sigamos hablando de comunicación política, comunicación intercultural y de la comunicación. Bueno, seguramente pronto tendremos un nuevo episodio de La Verdad que Sí con Sharon, así que hoy internacional nuestro podcast, ¿sí? Sí, también a decirles que nos gustaría, Sharon, que quien quiera saber más de esto, ¿dónde te puede encontrar? Claro que sí, como consultora internacional, y como escritora, tengo un seudónimo que se llama Un Rayito del Sol, así estoy en TikTok. Ya me hicieron abrir TikTok mis estudiantes. Genial. Tengo un canal en YouTube. Sí, en YouTube soy @Sharon Pringle, y en Instagram son las redes que más utilizo. Allí con todo el gusto. Mi correo electrónico es mi nombre, Sharon, así SHARON, Pringle, PRINGLE, Felix, FELIX @gmail.com. Genial, todos esos datos para encontrarte sí o sí, Sharon, y contratarte. Así que un placer nuevamente que estés en La Verdad que Sí, y nos vamos a estar encontrando seguramente en próximos episodios con otras temáticas, porque tienes mucho para dar, Sharon. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, así Dios lo quiera. Bien, la verdad que ha sido espectacular y desafiante este podcast, como los diferentes episodios que presentamos siempre nos dejan pensando. Pero recuerden que nos escuchan a través de iVoox, a través de Spotify, a través de www.ceciliamarrero.com, y será entonces hasta un próximo encuentro en La Verdad que Sí podcast.